Hola, mi nombre es Mónica Daniela Salas Velázquez. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 210-10-227. Actualmente llevo la materia Sociedades y Contratos Mercantiles con la asesora Sandra Isabel Ramírez Padilla. Voy a presentar mi reto 5 titulado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, de la unidad 3. Nos piden analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. El desarrollo nos pide responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En este caso fue el contrato de compraventa internacional, el cual se basa en el acuerdo entre dos partes, importador y exportador, domiciliados en dos países distintos que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio. Número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí. De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, en su artículo 1 estipula que se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte. 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso, identifiqué el contrato vía correo electrónico, en el cual las partes manifiestan su consentimiento mediante el uso del lenguaje tradicional y la escritura, pero de su declaración de voluntad queda constada en soporte electrónico. La oferta y la aceptación pueden ser intercambiadas totalmente a través de correo electrónico. 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Del artículo 30 al 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, se estipulan las obligaciones del vendedor, las cuales pueden ser: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. En poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato. Las obligaciones del comprador vienen estipuladas en la misma convención en los artículos del 53 al 60, los cuales son: el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda determinarse con arreglo al contrato y a la presente convención, sin necesidad de requerimiento de ninguna otra formalidad por parte del vendedor.
también está obligado en realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega, y la de hacerse cargo de las mercaderías. Otra de las preguntas nos dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? En este caso, pudiera aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, ya que su artículo 1 estipula: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Otra pregunta dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? El artículo 46 de la convención dice, el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. También, si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas, solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39, o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39, dentro de un plazo razonable. El artículo 50 dice, si las mercaderías no fueren conformes al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones. Otra de las preguntas dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? En el artículo 29 se estipula que el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en su artículo 2, también dice, un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito, no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos. En la conclusión, se nos pide que enunciemos algunas cláusulas que son importantes al aplicar al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Una de las cláusulas podrían ser la descripción de los productos, donde se pidan las descripciones más precisas y detalladas de los productos al vendedor. El precio del contrato, que sería indicar claramente la moneda del contrato y el importe del precio total del contrato. Las condiciones de entrega. Es recomendable utilizar los Incoterms 2010 publicados por la Cámara de Comercio Internacional como condiciones de entrega o condiciones de envío. Las reglas Incoterms asignar diferentes aspectos entre el comprador y el vendedor, como por ejemplo el transporte internacional y los costes administrativos, el lugar en que se transfiere el riesgo de transporte de los productos, responsabilidad y costes del despacho aduanero y aranceles, responsabilidad y coste de la cobertura del seguro de transporte. Otra cláusula sería el plazo de entrega. En el contrato, las partes deben indicar una fecha concreta para la entrega de los productos o bien un periodo de tiempo. Condiciones de pago. El contrato debe permitir el uso de todos los medios de pago internacionales, incluyendo al menos el pago por adelantado, el pago al contado, la remesa documentaria y el crédito documentario. Otra cláusula, documentos. Las partes deben incluir una cláusula con una lista de los documentos más comúnmente requeridos al vendedor en el contrato de venta internacional.
Inspección de los productos por el comprador. Las partes deben indicar si están de acuerdo con la inspección antes del envío. Podrán indicar el lugar de inspección, así como otros detalles para que la empresa realice la inspección. Y la resolución de controversias. Las partes deben tener la alternativa de elegir entre el arbitraje y el litigio. En el caso de que las partes opten por el arbitraje, deben especificar el lugar en el que se va a realizar el arbitraje, país y ciudad, y el idioma. Si las partes optan por un litigio como la forma de resolución de controversias, deberán designar los órganos jurídicos nacionales o municipales en las que las demandas serán eventualmente presentadas. Gracias.